principal están mencionando ha sido Castillo Rojo, el gobernador regional del Callao, quien va a estar interviniendo. Así que hay que poner bastante atención porque luego vamos a tener en este pequeño espacio la oportunidad de poder conversar con ellos a detalle. Queridos colegas, señores y señoras, gobernadoras y vicegobernadores, vicegobernadoras y gobernadores de todo el país, querido público en general, amigos funcionarios del GORE Huánuco, queridos amigos de la prensa local, nacional y también internacional, creo que hay un par de arequipeños ahí. Bien, voy a hacer una presentación sucinta de lo que fue la cuarta cumbre de Hambre Cero que se realizó en el Callao este año, el año pasado próximo. Lo hicimos, aceptamos de plácemes y estuvimos honrados con la presencia también de nuestros colegas gobernadores, la prensa nacional y aún extranjera. Y el día de hoy me olvidaba mencionar también a nuestra representante del extranjero, de las organizaciones relacionadas con los alimentos y el hambre, etc. Esa cumbre, que era la cuarta, significaba un paso más en esta ardua tarea de querer retirar el hambre de nuestro escenario. Y una tarea durísima, a lo mejor algo triste, porque no nos olvidemos que cada día más de 1,5 millones de niños peruanos se van a la cama sin dormir, sin comer, sin haber probado alimento. En ese sentido es que tenemos que estar alertas a lo que hacemos. Como muy bien dijo nuestro anfitrión, el doctor Pulgar, es muy poco lo que se avanza, entre otras cosas, porque también las unidades de medida son difíciles de identificarlas. Tendríamos que ver cuántos niños quedaron o cuántas personas quedaron sin hambre cero o con hambre cero, y etcétera. Pero tenemos la pobreza monetaria, tenemos la anemia, tenemos la desnutrición calórico-proteica, etcétera, que son indicadores, si bien no son directos, sin embargo nos van a dar una idea de qué es lo que estamos haciendo y probablemente también de qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Hemos hecho una breve sinopsis. Bien. Como decíamos, que la pobreza monetaria, que es la cantidad de dinero que tiene la gente para cubrir la canasta familiar, en el Callao alcanza la cifra de 34.2%. La disminución crónica se ha ido manteniendo entre un 5 y 6% en los últimos años, y en lo que se refiere a la anemia en niños de 6 a 36 meses de edad es de 34.9%. El hambre cero busca garantizar seguridad, eliminar la desnutrición, combatir la anemia y también la malnutrición calórico-proteica. Es importante en esta alianza entre el Estado, la comunidad y la sociedad civil, es importante la presencia del sector privado, muy importante, y lo vamos a manifestar oportunamente, seguramente en las mesas de trabajo. La pobreza monetaria, dijimos que en el Callao es 34.2%. El 5% de las personas tiene pobreza monetaria y el 95% de los comedores populares, por ejemplo, no están debidamente coberturados,
Por lo tanto, esta gran brecha es necesario cubrir. En este camino se asumieron varios compromisos. Primero, la redistribución de acceso a alimentos nutritivos, descentralización de programas nacionales como Caliwarma, que ahora se llama Guasimicuna, etc. Esta redistribución, que no es otra cosa que una verdadera descentralización, creo que es importante por la necesidad urgente de transferencia de competencias a cada una de las regiones. Por ejemplo, en esto de la distribución de alimentos, que obviamente llegaría más rápido, en mejores condiciones, y cada región conoce las características alimentarias de su ambiente y cómo rápidamente poder aprovisionar a nuestra gente. El otro compromiso fue con producción sostenible, la biodiversidad alimentaria, apoyo a los productos locales e impulso a economías regionales. Se han hecho los esfuerzos necesarios, pero esto es un problema que tiene que ser resuelto de manera articular entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las organizaciones productoras de alimentos, el sector privado, etc. Se están haciendo, por ejemplo, en este caso del Callao, panes con hierro, o sea, panes fortificados con hierro. Se están haciendo alimentos que tienen como base la quinoa, la cañigua, que seguramente en la mesa de trabajo los vamos a exponer. Tenemos también el trabajo mancomunado con algunas organizaciones privadas que están. En el Callao no tenemos frontera agrícola notable, aparte de la ribera de los ríos Chillón y Rímac, pero sí tenemos una frontera acuícola enorme, que es el mar. Y por lo tanto, la nutrición debe proveer de nuestro querido mar que se ha maltratado últimamente y que prácticamente se le está tratando, inclusive hasta el día de hoy, como un basurero, en el sentido literal de la palabra. Tenemos también como otro compromiso la reducción de la anemia y la malnutrición infantil. La nutrición infantil con prioridad en salud y educación. Los dos sectores, los dos impulsos más grandes que se puede dar a una sociedad, y lo han demostrado sociedades capitalistas de alto grado de desarrollo, como por ejemplo Suiza, Suecia, países escandinavos, etc., es cuando la educación y la salud son gratuitos. Y a eso debemos tender. Debemos tender a que el Internet sea gratuito. Debemos tender a que no solamente la infraestructura y la capacidad instalada de nuestras instituciones escolares y de salud estén acordes al desarrollo y al progreso y al reto que significa hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del Callao, al reto que significa Chancay, al reto que significa el puerto y el aeropuerto, que van a 1000 kilómetros por hora y sin embargo no tenemos esa capacidad instalada. Necesitamos conectividad, necesitamos mayores puertos secos, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno debe invertir ahí. La educación alimentaria y participación comunitaria. La alimentación es un fenómeno que tiene distintas formas de ser alterado en su forma, digamos, natural o correcta. Tenemos los medios de comunicación que de una manera u otra cumplen su función. Tenemos la propia malnutrición como producto de lo anterior que hacen, por ejemplo, nuestros campesinos cambiando alimentos de alto valor biológico o nutritivo con alimentos solamente calóricos y de poco valor biológico. En ese sentido es importante la tarea que debe cumplir la educación sanitaria, el sector educación. Es una tarea difícil, pero lo tenemos que lograr. Y para lograrlo tenemos que trabajar
en los primordios, en las simientes, es decir, en los niños. Los niños son los que le van a decir a su papá: papá, ya no me compres más estas bolsitas, cómprame una naranja, un durazno, qué sé yo. Y en ese sentido, el sector educación y el sector salud están promoviendo y han promovido y lo están llevando adelante kioscos saludables, loncheras saludables, estilos de vida saludables, que dejen de lado toda aquella distorsión que la propia civilización, etcétera, ha ocasionado en la forma de alimentarnos y que de alguna manera es uno de los factores que influyen en la desnutrición y en la mala alimentación. El hambre tiene muchos condicionantes sociales, por lo que acabamos de ver, tiene condicionantes de accesibilidad, tiene condicionantes culturales que ocasionan la distorsión que acabo de decir, y también tiene un determinante social. Ese determinante social es la extrema pobreza, la pobreza monetaria. Por lo tanto, se tiene que combatir en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista salud y educación, sino en todos los sectores. El otro aspecto importante era educación alimentaria y participación comunitaria, que lo acabamos de mencionar, liderazgo territorial y políticas integradas desde gobernadores y en la articulación de la nutrición en políticas nacionales. En general, todos los aspectos de la vida cotidiana, que regulan la vida cotidiana, tienen que ser articulados y desde arriba a abajo y de abajo a arriba, tienen que ser planificados en el mismo sentido. De tal suerte que el combate contra el hambre cero, que es casi lo mismo que el combate contra la inseguridad ciudadana, es una tarea de todos. Ninguno de los sectores esté exceptuado y por el contrario es obligación de todos los sectores participar en la erradicación del hambre y llegar a nuestro objetivo de hambre cero. Las estrategias que planteamos para desarrollar frente a la anemia y la nutrición crónica en el Callao. Primero, mejora de las condiciones de vida en nuestra población. Esto significa, en la práctica, más de 150 millones de soles invertidos en pistas y veredas en nuestros asentamientos humanos. Esto significa en la práctica el mejoramiento de los servicios básicos de agua y de desagüe. Esto significa en la práctica el desarrollar una política de seguridad ciudadana que no sea solamente pan de un día, que se convierta en un sistema regional de movilización social contra la criminalidad, que le va a permitir tener continuidad, que le va a permitir la trazabilidad necesaria en estos casos. Por eso hemos presentado ante los ministerios respectivos, Educación, Salud y en el último caso al Ministerio del Interior, programas integrados e integrales para combatir cada uno de estos aspectos, dentro de ellos la seguridad alimentaria. Y recalco, la seguridad alimentaria también tiene que ir de la mano con la descentralización, no solo la desconcentración, tiene que ir de la mano con la transferencia de competencias en materia alimentaria. Nosotros, los gobernadores regionales, podemos manejar la alimentación de nuestros lugares, de nuestras zonas, de nuestros pueblos. El otro aspecto era acceso y disponibilidad de alimentos de alto valor nutricional. Esto significa una lucha continua contra la malnutrición calórico-proteica. Esto significa hacer una educación sanitaria, una educación en los colegios desde primaria para una alimentación de tipo saludable. Significa revalorar el valor biológico de los alimentos. Significa imaginariamente, y ojalá algún día tengamos esto ya de manera masiva,
kioscos donde ya no cuelguen bolsitas de alimentos, sino donde cuelguen frutas, plátanos, naranjas, duranos, etc. Ese debe ser el kiosco, y la lonchera igualmente. Para llegar a eso tenemos que concientizar, y para concientizar tenemos que trabajar en la niñez, y eso es lo que se está haciendo en el Callao. Cuidado integral de la salud, binomio madre, importantísimo. El niño tiene asegurado en la lactancia materna sus primeros años de vida, pero no hasta el 5º año. Por lo tanto, es necesario garantizar que la alimentación sea la más apropiada. Y antes de que eso, promocionar la lactancia materna, crear los bancos de lactancia materna, los lactarios, etcétera, etcétera, que faciliten pues a las madres y a los niños proveerse de este alimento absolutamente insustituible. Educación alimentaria saludable, que ya hemos dicho de paso, educación alimentaria saludable en kioscos, en la lonchera saludable, en una salud que no es una novedad, viene desde los griegos, cuerpo sano y mente sana, es lo que queremos. La sociedad ha distorsionado tanto al ser humano que tenemos personajes famélicos, pero que sin embargo son devoradores de cultura, devoradores de libros, por decirlo de alguna manera, y tenemos personas que no se educan, no se instruyen, no se autocultivan, y que son tremendas moles hechas para el trabajo físico. Esa distorsión tenemos que solucionarla nosotros que estamos encargados de ver a la sociedad integralmente. Mente sana en cuerpo sano. Articulación intergubernamental, interinstitucional y participación comunitaria. Es lo que decíamos al principio. Los niveles de gobierno deben estar articulados, pero no solamente con las organizaciones naturales de la comunidad, porque si hay algo que tenemos que reconocer es que la comunidad ya está organizada desde siglos atrás. Tenemos que reconocer también que hasta las bandas criminales están debidamente organizadas y funcionan sincrónicamente. De ahí que no podamos luchar de manera efectiva con nuestras huestes, que a veces son un poco anárquicas. En ese sentido es que tenemos que convocar a todos los actores en mesas de trabajo. La experiencia chalaca nos ha demostrado que es posible. En la primera te van a tirar huevos, no te van a dejar entrar a la comunidad, etc. Pero si persistes vas a estar ahí. Si tus hechos demuestran, vas a estar ahí. Nosotros hemos presentado al Ministerio del Interior y estamos presentando también un plan alimentario al Ministerio de Salud para que en estas reuniones que se hace en cada distrito se van generando los comités, los grupos, las patrullas, etcétera, etcétera, los grupos humanos para combatir cada una de las carencias. Por ejemplo, ¿quién mejor que los propios pobladores para identificar a sus propios delincuentes? En ese sentido, estamos ingresando a cada uno de nuestros distritos. Ya hemos hecho llegar este plan de lucha integral e integrada contra la inseguridad ciudadana y también contra la inseguridad alimentaria en nuestra lucha contra el hambre cero. Cuando decimos intergubernamental, nos estamos refiriendo a esas reuniones que hemos tenido de la CIRC, donde están todos los gobiernos regionales, todos los directores regionales de educación, todos los directores regionales de salud o gerentes regionales de salud, que nos reunimos para evaluar lo que estamos haciendo y para trazar nuevas estrategias y perspectivas. Bien, más alimentos sanos para la población, generación de mercados de abasto fortalecidos. Hemos tenido 634 agentes económicos capacitados en comercialización inteligente de liderazgo y buenas prácticas higiénico-sanitarias.
el número no es tan significativo, pero si esto se repitiera en cada lugar, vamos a tener mucha gente que va a multiplicar los efectos de una alimentación saludable. Operación Pescado. Nos hemos propuesto repartir cerca a 1.000 toneladas de pescado en toda la región Callao. Es un poco difícil, ¿por qué? No tanto por la distribución en sí misma, sino porque todo el mundo quiere recibir su pescado y tenemos que saber hacer la priorización de las zonas más pobres. En un mundo, en el tercer mundo, donde nos toca muchas veces administrar carencias, esta es una tarea bastante ingrata y ustedes lo saben. Bueno, hemos hecho pan a la chalaca, que es un pan fortificado con hierro. Tenemos talleres de panadería, hemos repartido hornos de panadería para distintas instituciones y distintos lugares. Tenemos nuevas fuentes de ingreso y empleabilidad local. ¿Qué queremos decir? Nos hemos contactado también con el sector privado. Entonces hay empresarios que nos han dicho, nosotros podemos hacer hojuelas de quinoa inflada. Es decir, en lugar de los chisitos que tenemos, podemos hacer eso mismo a un precio más barato, pero con quinoa, con cañigua, con productos locales, etc. En la mesa de trabajo vamos a traerles algunas muestras. Han venido nuestro director de salud, nuestra directora de educación, nuestra directora de desarrollo social, para explicarles en detalle el mecanismo, cómo nos relacionamos con las empresas, el mecanismo, cómo nos relacionamos con la población. Somos de la población, pero desgraciadamente muchos de nuestros funcionarios, no lo digo por los míos que son a la chalaca, sino muchos de los funcionarios en general son líderes formales por el hecho de que están pues en la napa que gobierna, que dirige. Pero de líderes formales hay que convertirnos en líderes reales. ¿Y cuál es el mecanismo? El trabajo cotidiano con nuestras poblaciones. Ese es el único mecanismo que nos va a llevar a convertirnos en líderes reales. Bien, vigilancia de mercados, establecimientos donde se expenden, crianza de cerdos. Hemos tenido más o menos 10 visitas trimestrales a mercados y empresas. Es importante visitar los mercados y las empresas. Muchos periodistas lo hacen de manera dirigida y sesgada. Solo van a los rincones donde hay cucarachas, pero no van a los lugares que están limpios. Entonces nosotros tenemos que saber que yendo a los mercados vamos a estimular también una serie de actividades ahí. Crianza de cerdos en el parque porcino, hemos trabajado con SENASA, mejoras con la comunidad alimentaria y formalización productiva. Este es un proyecto que tiene más de 60 años de haberse presentado, pero que ha sido totalmente tergiversado. Se entregaban 5.000 metros cuadrados a cada poblador para que hagan granjas de cerdos. Se pensó tener un gran camal, se pensó de todo, hasta hacer cerdo enlatado y exportar. Pero ¿qué tenemos el día de hoy? Invasiones por acá, la gente ha vendido sus terrenos, pocos se dedican a la cuestión de los cerdos, a la crianza de cerdos, y con esos pocos tenemos que seguir trabajando. Y las condiciones higiénicas de toda la población del parque porcino también tienen que ser tratadas. No nos olvidemos de cómo tú hagas las cosas, vas a producir alimentos sanos o alimentos contaminados. Muy bien, tenemos el agua y el saneamiento básico en el parque porcino y en todo lugar. Esto es un avance que tenemos en el parque porcino, pero que creo que es una tarea que se debe hacer absolutamente en todo lugar. No debemos tener un solo espacio territorial en nuestro querido Callao y en el Perú que no tenga agua y desagüe, que sea insalubre.
Bien, mejor atención en salud para niños y gestantes. Ha habido remodelación de 30 consultorios. Estamos hablando de nuestras propuestas para hambre cero. Ha habido implementación de tallímetros, cintas métricas, hemoglobinómetros y todo el arsenal necesario como para poder evaluar de qué manera estamos actuando sobre el peso, sobre la anemia, en contra del hambre. Incorporación de enfermeras y 10 obstetrices, 21 enfermeras en el primer nivel de atención. Es importante, por más que la cifra sea pequeña, hacer notar esto. El primer nivel de atención, que son los centros y puestos de salud, son los primeros anillos de contención. Desgraciadamente, nuestra mentalidad solamente de actuar sobre la enfermedad en sí, cuando ya se presentó, biorecuperativa y hacerlo en los hospitales, ha hecho que se descuiden los centros y puestos de salud. En ese sentido, ¿cuánto me queda? Ya. En ese sentido, es necesario retomar ese concepto que no es antiguo, sino vigente, que partió desde aquel puneño que lo agasajaron en Alma Ata, Manuel Núñez Butrón. Cuando le preguntaron qué necesitaba su pueblo, él dijo: necesito agua, lápiz y jabón, porque eso es entender la atención primaria. Nosotros ahora entendemos que son los centros y puestos de salud y le estamos dando la cobertura necesaria. Estamos creando los estímulos como para que nuestros trabajadores se vayan para allá. El CIS alcanza el 62% de cobertura poblacional en el Callao. Ha superado el 61% del 2024 y en salud está llegando al 38%. Perdón, sí, en salud llega al 38%. El incremento del 12% de la atención de niños en el 2025 es un logro que hay que reconocer y vamos a apurarnos un poquito. Niños y escuelas más saludables, convenios de IRESA, DREC, para la educación en salud y nutrición. Es necesario que nuestros directores regionales de educación y de salud establezcan convenios con todas las organizaciones e instituciones para sanear el marco legal en el que deben de desenvolverse. Tenemos un plan de implementación del 2025-26 y una hoja de ruta del convenio DIRESA con la Dirección Regional de Educación. Estamos haciendo también convenios con la institución que dirige acertadamente nuestra amiga Sara. Y ya se han firmado convenios y seguramente en la mesa de trabajo se van a poner de relieve. Hay un plan de implementación de kioscos escolares que ya hemos hablado para el 2025-26 y un desarrollo de 50 instituciones educativas del Callao que están implementando esto. El plan de promotores escolares cultivando hábitos saludables. Es importante generar este tipo de promotores, cultivando hábitos saludables. No nos olvidemos que son ellos y que son ad honorem, entonces lo hacen de corazón. La comunidad como protagonista. Hemos tenido 7 comités distritales de salud en acción. ¿Qué son los comités distritales? Un comité en cada distrito. Nosotros tenemos 6 distritos, que son como 6 provincias. Ese comité articula a la comunidad, las necesidades de la comunidad con las carencias que tiene en salud y en educación. Tiene sus reuniones semanales y desde ahí se plantean no solamente los reclamos, sino también las alternativas para que los decisores podamos llevarlas adelante. Hay una alianza estratégica con el PMA, ya dijimos, para ejecutar proyectos piloto en Pachacútec y en Ventanilla. 45 comités locales de salud reconocidos, 352 agentes comunitarios de salud capacitados. De 411 niños evaluados, se encontraron 45 niños con anemia, es decir, el 11,2%. Para la intervención de 6 meses se redujo a un 5,9%. Por lo tanto, esto es un indicador que nos puede estar diciendo
que en Hambre Cero estamos dando pasos acertados. No serán todo lo necesario, pero estamos dando pasos acertados. Muy bien. Compromiso para el 2025-26. Extender ferias alimentarias, desayunos escolares, ampliar pilotos exitosos, fortalecer alianzas con ollas municipales y empresas, implementar ollas regionales en zonas de mayor pobreza. Los comedores populares que los manejan nuestros municipios, desgraciadamente no están bien cubiertos desde el punto de vista de su abastecimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos ese espacio que son las ollas comunes regionales, los desayunos escolares, los almuerzos escolares. Todo eso debe ser nuestros objetivos para poder llegar al hambre cero. Fortalecer alianzas con ONG, municipalidades, empresas, implementar ollas regionales. Bien, hambre cero es un problema de todos, no solamente es un lema, no solamente es una aspiración, es un hacer cotidiano, es un esfuerzo diario. El hambre cero se combate con todos los que no tienen hambre, especialmente para los que más hambre tienen y trabajando día a día, pero haciéndolo a la chalaca, es decir, bien hecho y con alegría. Muchas gracias. A la chalaca, bien hecho y con alegría.